en diferido. Bueno, gracias a todos los que veáis esta charla sobre inteligencia artificial y fisioterapia, una charla que sé que va a dar mucho que hablar, tanto ahora como en los próximos años, y por eso pues quería traer aquí a todo un experto como es José Fernández, que además de ser un fisio muy puesto en general sobre la tecnología, está subiendo contenido muy interesante, más específicamente sobre la parte de realidad virtual e inteligencia artificial, que yo creo que son como los dos grandes temas de interés de José aplicado a la fisioterapia, al dolor. Así que, José, lo primero, pues como siempre, darte las gracias por estar un ratito aquí conmigo y con la gente compartiendo. Y nada, simplemente, pues, si te parece bien, empezamos un poco poniendo en contexto esto de la IA, que ahora, pues ya sabes, que tiene 1000 voces que quieren hablar de ella. Y yo empezaría pues preguntándote cómo nos la explicarías a aquellos que estamos empezando a dar nuestros primeros pasitos, que no tenemos muy claro todavía qué es la IA y cómo podemos diferenciarla de otro tipo de automatizaciones. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme a la charla, Dani. Siempre es un placer hablar contigo. Y nada, eso, yo soy fisioterapeuta, como la mayoría de los que estáis aquí, y siento deciros que le tengo que llevar la contraria a Dani. No soy ningún experto en inteligencia artificial, ¿vale? Ya os daréis cuenta. Básicamente hago clínica y me dedicaba y me dedico a dar formaciones sobre realidad virtual e inteligencia artificial, y soy un apasionado de la neurociencia, ¿vale? Como buen friki voy a intentar explicar lo mejor posible esto que ha preguntado Dani, que es como os lo explicaría así a grosso modo, aunque hay varios matices que quiero a lo largo de la charla, voy a intentar matizarlo un poco y espero que lo entendamos, o por lo menos que me explique yo bien. Si tenéis alguna duda durante el directo, pues preguntarlo por el chat o directamente me cortáis o Sí, yo vemos estoy cómo lo atento, hacemos. yo estoy atento a todo Sí, a lo que pueda pasar. Sí, 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 sí. vale. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que, por ejemplo, la IA, para poder entenderla, tenemos que tener en cuenta las bases de la propia semántica. Es decir, lo primero que le diría a un fisio que no tiene ni idea de esto de inteligencia artificial, ¿vale? Es, se pueden sacar esos matices. Eh, es una red, ¿vale? La inteligencia artificial es una red matemática, ¿vale? Que actúa a través de algoritmos y que usan modelos de lenguaje, tokens, y que generan ciertas habilidades, ¿vale? La diferencia que se está dando mucho ahora entre lo que es una automatización y lo que es la IA, ¿vale? Es como, ¿cómo decirlo? A ver, es que quiero dar muchos puntos, ¿vale? Sí, Y no quiero que se me vayan, ¿vale? Eh, por la IA, la respuesta corta es que entendemos un conjunto de algoritmos, ¿vale? Y técnicas que permiten a máquinas simular comportamientos inteligentes vale. que aprenden, razonan y toman decisiones. Ok. La diferencia con las automatizaciones es que las automatizaciones no son capaces de aprender de esos inputs que nosotros le damos, Vale. ni de razonar, ¿vale? Y pueden tomar decisiones a partir de que nosotros le hagamos esos algoritmos, ¿vale? Vale. En respuesta, sería, para un fisionovel, sería una red de neuronas, ¿vale? Artificiales, como si fuera el sistema nervioso, que Ok. procesan datos, aprenden de la propia experiencia y ajustan su comportamiento a la necesidad de intervención externa, ¿vale? A partir del humano. Básicamente le das el input, la caja negra hace su tarea, ¿vale? Y el cerebro lo detecta o como patrones asociativos o no.
Vale. Le dan Ese sería el un... aprendizaje que hace, ¿no? Es decir, o aprende de esa asociación o no. Sí, es decir, hay modelos que son los que nosotros conocemos, que son los de la IA generativa, ¿vale? Que generan a partir de input, y luego está la IA predictiva, ¿vale? Hoy Vale, he subido una historia, ¿vale? Que es parte de esa IA predictiva, ¿vale? vale, Que es la que aprende a partir de sensores. okey, Y luego tenemos otro tipo de IA, ¿vale? Que es la generativa, la que llamamos el GPT, por ejemplo, el ChatGPT, vale, es un tipo de IA que es generativa. okey, ¿Ok? ¿Cómo lo diferenciamos? Hay muchísimas formas habituales que tenemos hoy en día, ¿vale? Las típicas teleoperadoras que te dicen, que te llaman y te dicen pulsa 1, pulsa 2, pulsa 3, ¿vale? Eso es una automatización, vale. Eso no ¿vale? aprende como tal. Eso Eso no, simplemente se comporta en base a las directrices que tú le has puesto, pues cuando el paciente o el cliente diga uno, pues esto es lo que tienes que decir. Cuando diga 2, esto es lo que tienes que decir. Y eso, digamos que es radicalmente distinto a lo que hace la IA, que la IA es capaz de procesar esa información y emitir una respuesta, pudiendo generar un aprendizaje. claro, ahí tenemos que tener en cuenta que cuando tú me dijiste, es que hay mucha gente que está vendiendo automatizaciones, entre comillas, y que las vende como si fueran inteligencia artificial. Realmente, por eso me quería ir al tema del concepto de inteligencia artificial, que consideramos como inteligente, pues, algo capaz de resolver problemas. Y Ujú, artificial es porque está creado por el humano, ujú, básicamente. ¿Por qué nos tenemos que ir a ese concepto? Porque hay automatizaciones que se le pueden llamar IA, ¿vale? Una buena automatización te puede resolver un buen problema. Es decir, eso se puede llamar inteligencia artificial a nivel semántico. Otra cosa es lo que conocemos como una IA que aprende de los datos y nos da unos resultados, ¿vale? O predice los resultados que van a pasar. Eso no te lo hace una automatización como tal. Eso ya tienes vale, que ponerle modelos, ¿vale? vale, 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 vale. Dentro de, para entenderlo, ¿vale? Dentro de una jerarquía, desde la base, tenemos los tokens, ¿vale? Los modelos de lenguaje, básicamente, lo que hacen dentro, imaginaros, siempre pongo el mismo ejemplo, imaginaros como una frase, ¿vale? Que nosotros tenemos que ir descomponiendo morfológicamente de objeto directo, sujeto, etcétera. Vale, pues la IA hace lo mismo, descompone todas esas frases, las transforma en numéricas, ¿vale? Y a través de placas, ¿vale? Si tienen una placa es el Machine Learning, ¿vale? Que es lo mismo que el Deep Learning. Es decir, el aprendizaje automático es lo mismo que el Deep Learning, que Aprendizaje es el aprendizaje profundo. profundo, pero la diferencia es que, imaginaros si fuera un coche, el Machine Learning es un coche con 100 caballos y el Deep Learning es uno con 600 caballos. Vale, ¿Vale? Lo mismo, está aprendiendo de los mismos embedding y tokens y todo esto, pero tiene más potencia, vale, ¿vale? Normalmente los modelos de lenguaje aprenden sobre todo de los LLM, ¿vale? Los modelos largos de lenguaje aprenden, perdón, de todas estas estructuras del deep learning, okey. ¿vale? Luego ya se fueron procesando los de lenguaje natural para que nosotros, Digamos que tengamos esa sensación, ¿no? De que exactamente, podamos, está charlar humanizado, efectivamente. ¿vale? Entonces, eso procesa una serie de datos, ¿vale? Y si están enfocados, si esa IA, ¿vale? Eso es lo que llamamos ya IA, enfocada a generar texto, formatos o imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, lo llamamos como IA generativa, ¿vale? Que ahí es donde entran los GPT, que entraron a partir del 2017, el primero, si no me equivoco, ¿vale? Y bueno, GPT significa que es generativo, que es preentrenado y que son transformers. Lo de transformers es lo que acabo de explicar, que lo divide en semántica y hace ciertas cositas, Ujú. ¿vale? Luego, si seguimos por la vía generativa, tendríamos los GPT customizados, ¿vale? Que tanto los GPT como los GPT customizados lo podemos llamar asistentes, Vale, ¿vale? Y luego, cuando tú le añades a los GPT estos de inteligencia artificial herramientas, las tools, ¿vale? Es lo que se considera como un agente, que ya no solamente
tú puedes entablar una conversación o pedirle a la IA, vamos a hablar como a nivel general, pedirle a la IA que te dé unos outputs, sino que además tú puedes añadirle o enchufarle herramientas del día a día, como por Vale. ejemplo el Google Calendar, el email o lo que sea. Esto se hace a través de aplicaciones Como no N8N, Make, N8N. Zapier, hay un montón, ¿vale? Ujú. Entonces, lo que están intentando hacer es meter dentro del mismo entorno todo. Por ejemplo, Gemini, que es la de Google, ya os doy un tip, poniéndole una arroba y poniéndole Google Calendar, ¿vale? Tú pones arroba en Gemini, tú ya puedes acceder a tu calendario si lo tienes en el Vale, entorno conectado. vale, vale, ¿Vale? vale. Eso ya te ahorra tener que hacerlo con Make, Ok, ¿vale? Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esto es simplemente por tener una pequeña introducción a lo que es la IA, ¿vale? Que la IA es como el Internet de las cosas, ¿vale? Cuando es que el Internet, tú puedes crear sitios web o puedes leer un libro, puedes leer una biblioteca. Depende del Internet del que estés hablando, puedes hacer una cosa u otra. Pues claro. la IA es lo mismo. Sí, la IA hace muchas cosas, pero ¿cuál usas? ¿Cómo la usas? Y eso es lo que vamos a debatir un poquito hoy. Vale, perfecto, tío. Pues yo creo que con esto tenemos como para introducirnos a la parte de la IA y sobre todo, pues bueno, poder empezar a diferenciarla de ciertas automatizaciones que, como bien comentábamos, pues al final se venden como si fuesen IA, pero no lo Sí, son, como porque si fueran algo generativo. efectivamente, porque no cumplen con esas características, ¿no?, que Claro. hemos comentado, que si bien algunas sí que se pueden considerar como tal inteligencias artificiales, hay otras que no cumplen con esos requisitos en concreto. Yo te quería preguntar ahora ya, un poco conociendo más el contexto de la IA, o sea, está claro que esto está teniendo un hype tremendo en todos los sectores y obviamente, pues la fisioterapia no va a quedarse fuera del auge de la IA. Entonces, yo quería preguntarte, ¿en qué ámbitos piensas que la IA puede cambiar nuestro trabajo de manera bastante segura? Y ya un poco por hipotizar, ¿qué cosas crees que podría llegar a hacer en el futuro en relación al fisio? Es decir, que hagamos como 2 partes, ¿no? En el presente, ¿para qué se usa o para qué se está usando? Y en el futuro, a grandes rasgos, ¿para qué crees que puede llegar a tener más sentido? Vale. Así a grosso modo, seguramente haya más adaptaciones y más entornos en los que se utilice a nivel de fisioterapia, Ujú. pero por ejemplo, una de las cosas que más se ha integrado o se está intentando integrar es a nivel administrativo, porque por la primera vía que se usó la IA, a nivel de coger citas, como tú dices, todo esto, Gestión pero claro, documental, entiendo, hay ¿no? cosas que son chatbots que no son IA, que son algoritmos que tú le pones, por ejemplo, si te responde esto, llévalo por este nodo, y si te responde que si quiere la cita, llévalo por aquí, si te responde esto, tal. Eso es una automatización, Claro. ¿vale? Eso no sería IA. A nivel administrativo, me refiero a que el paciente, por ejemplo, pueda pedir cita y tú tengas un asistente de clínica que sepa tus precios, que sepa cómo trabaja, que te conteste de la manera habitual Que que tú tú contestas a los contestarías. pacientes, ¿vale? Está como no preentrenado, que preentrenado serían los modelos, Ujú. básicamente, pero sí como que le enseña a cómo se comporta tu clínica para poder tener un contacto personalizado con el paciente, ¿vale? Okey. Eh, Estoy viendo también a nivel de gestión, a nivel de los CRM, bueno, pues, gestión de Sí, clínica de y datos luego, en relación a, oye, exactamente, pues, por ejemplo, los números, si tenemos que hacer alguna oferta para algo en concreto, pues la claro. IA te podría ayudar a todos esos datos que al final se van acumulando, pues puedes filtrarlos y que Ujú. puedas trabajar con ellos.
Claro, exactamente. A nivel de, como ya has dicho, a nivel de los datos, eh, en cierto modo, también se está haciendo mucho el tema del monitoreo, ¿vale? Y esto es una cosa muy importante que ya ahora después, si nos da tiempo, lo hablaremos. Vale. A nivel de los datos, se están viendo que tú puedes ver el proceso de monitorización del paciente Ujú. en base a una serie de datos. Por eso es tan importante saber coger los datos. Claro, A día de hoy, el problema que estamos teniendo, por ejemplo, a lo que yo me dedico, que sobre todo es dolor complejo de larga evolución, como vienen pacientes complejos, mixtos y tal, esos datos todavía no están bien recogidos, claro. ¿vale? Y Y luego, eso a nivel de entorpece patrones mucho. clínicos, Claro, es que sí, si la base no es buena de claro. recogida de datos, luego obviamente la interpretación que pueda hacer el modelo, que pueda hacer tú sobre los datos del modelo, Y te puedo decir que como fisio, y no es una crítica constructiva para la profesión, es que, uno, no tomamos datos y los datos que tenemos todavía dan coletazos del modelo biomédico. claro. De los datos que tenemos es, mira, tiene esto porque en la imagen pasa esto. Y ya sabemos que no siempre la imagen nos va a complementar un cuadro clínico. Pero ahí ya se está utilizando, por ejemplo, la IA, ¿no? A la hora de poder hacer inferencias Sí, entre diferentes sí, variables que, oye, tú empiezas a recoger, pues, las intensidades, imagínate, ¿no? Pongamos, las intensidades medias del dolor del paciente a lo largo de un determinado tiempo. Empiezas a ver cuáles son los niveles de fatiga que el paciente percibe. Si, por ejemplo, monitoriza la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tú le das un montón de variables y la IA te puede empezar a ayudar a sacar inferencias de, oye, cuando pasa este evento, suele darse este resultado. Y a partir de ahí, pues tú podrías empezar, entiendo, ¿no? Que esto sobre todo es de cara a pues, sacar factores de riesgo, posibles tratamientos, modificaciones del propio plan de trabajo. claro, claro. Eso tiene que ir en base a la persona que estés tratando. Entonces, a partir de los datos, podemos llegar incluso a nivel de futuro a predecir Una un crisis, poco entiendo, ¿no? lo que puede pasar en base A los datos que a tenemos. otros pacientes. Claro. Pero tenemos que ser muy cautos con los datos que obtenemos porque realmente es como siempre hablamos, en un sistema complejo no puedes hacer objetivizaciones lineales, pero podemos jugar con los porcentajes y las estadísticas, Claro. ¿vale? Entonces, por ejemplo, en análisis de patrones de movimiento, que el paciente se mueve de tal manera, pues mira, sabemos, por ejemplo, que en pacientes geriátricos, por ponerte un ejemplo, si andan menos de X metros, por ejemplo, tienen más riesgo de caída, ¿vale? Pues en este paciente he visto que el patrón de movimiento va con un patrón de la marcha X y en ese tipo de pacientes con El estas riesgo, características o este fenotipo, que ahora hablaremos de eso, eh, es más probable que pase este evento o tenga más riesgo de esta caída. Vale, pues en claro. este paciente tenemos que tener un poquito más de ojo, fortaleciéndole más la musculatura de estabilizadores de cadera, etc, etc. ¿Vale? Vale. Todo esto. Luego, con respecto al dolor no me voy a meter porque al final el dolor es muy Es un variable y mundo no, que no es tiene otra fin. cosa, es otra cosa, ¿vale? Y si nos metemos con respecto a predecir dolor, nos vamos a equivocar siempre, tío. Es decir, sabemos lo que no debemos de hacer, Claro, ¿vale? Un paciente con sumación temporal, pues evidentemente si le pones una onda de choque, pues te lo carga. claro, Ya está, total. fin. Luego, para el uso de banderas rojas en clínicos poco experimentados, la IA sí nos Podría puede echar un cable, ¿vale? Que ya se está haciendo, o, por ejemplo, en detección de patrones clínicos. Yo empecé la casa por el tejado, me empecé a enfocar muchísimo en la neurofisiología del dolor, el fenotipo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero luego poquito a poco voy aprendiendo muy mucho de patrones clínicos, ¿vale? ujú, Entonces, la IA, a mí en el día a día, yo tengo un agente que entrené con distintos papers y datos, ¿vale? Que es un customizado, y gracias a ese agente, pues, imagínate que me viene una
yo qué sé, un PERTES, que llevo sin verlo a lo mejor un montón. O vale, ¿qué probabilidades de diagnóstico hay o qué pruebas hay para que yo descarte, es decir, falsee que eso sea un PERTES? Por ejemplo, te digo a Ujú. nivel de ejemplo, pues claro, pues mira, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, ¿vale? Primero me quito mi bandera roja, luego fenotipo el dolor, y si el dolor es más de ambiente nociceptivo, por ejemplo, que tiene más un patrón mecánico, pues bueno, pues vamos a descartar o hacer la descripción o el descarte de Ok, frente al síntoma, ¿no? ok. Porque al final tenemos muchísimas patologías y no todos somos expertos de todas. No, no, está Y el que claro. te diga lo contrario te No, está no, mintiendo. Es decir, nadie sabemos de todo. Tenemos que ser totalmente. honestos y autocríticos y saber que cuando Y tenemos un además, paciente que no tenemos ni idea. solamente hay que atender hacia dónde ha, bueno, tendido un poco la ciencia en general, que ha sido poco a poco a ser cada vez más reductiva Mm, y ir siendo del nicho, del nicho, del nicho, porque entendemos en este caso que por ahora era la mejor manera de ampliar nuestro conocimiento. claro. Claro, pero esto de la IA cambia mucho las cosas porque te permite cruzar datos de manera muy rápida, muy potente y Mm, como tú dices, oye, pues si yo soy, imagínate, muy experto en el apartado de, no sé, de las patologías del manejo de patologías de rodilla, pero tengo un paciente que viene en referencia a un dolor de rodilla, pero que pueda estar relacionado pues, con una sensibilización del nervio periférico, esto me podría ayudar en este caso recogiendo esa información, pues que me diga, oye, pues hay que descartar estas banderas, etcétera. O sea que, mm. digamos que hacia eso es hacia lo que está tendiendo ahora, aunque todavía, quitando casos como el tuyo, ¿no? Que ya lo usas de manera propia, todavía no se está poniendo en práctica en la clínica, podríamos decir, más común. Todavía eso no está llegando. Claro, pero porque al fin y al cabo aquí nos encontramos con dos barreras principales, ¿vale? La primera barrera sería la alfabetización tecnológica, Sí. Eso, ¿vale? eso, eso da para mucho. Entonces, El kit claro, digital para eso no ha dado, ¿no? exactamente, no, para eso no da. El Pero kit claro, digital. tenemos que tener en cuenta eso. Si era, uno, la alfabetización tecnológica y dos, la alfabetización de patrones clínicos y fenotipacidad. Claro, que digamos que es Razonamiento un clínico. paso previo al otro. Es que, claro, es que para tú poder usar tecnología, porque mira, la IA lo que hace es acelerar el proceso, Claro, tanto para malo como como para pa bueno. Por eso tenemos que tener en cuenta que los datos tienen que ser buenos. claro, Si los datos de los que tú tiras no son buenos o tienen taras, pues al final llegamos en consulta claro, y yo quiero saber si un paciente que lleva un largo periodo con dolor tiene la sensibilidad central o sensibilización central y llego a mi huevo, perdón de la palabra, y le planto un cuestionario. ya. Es Sí, decir, estoy midiendo, obviamente no medir es neuronas medir neuronas con un cuestionario, ¿vale? Pues totalmente. entonces, lo primero es la alfabetización de Oye, qué criterios siguen la guía de práctica clínica para yo poder hacer un buen screening, tanto de patrones, ya sea de dolor, ya sea de discapacidad, etcétera, ¿vale? Y luego ya le metemos caña a lo que son las herramientas tecnológicas. Porque mira, cuando yo estaba trabajando en la empresa esta con Dynamics, con la en empresa de realidad virtual. software de realidad virtual, ¿vale? Nos pasaba una cosa muy curiosa y era que nosotros queríamos implementar la tecnología, ¿vale? Y nos dábamos cuenta que para implementar la tecnología teníamos que saber en qué tipo de pacientes Se va a puede ser implementar. más factible, ¿vale? Nosotros también estábamos dentro de recogida de datos y te dabas cuenta que la gente no sabía fenotipar. Claro, La gente no hacía, vamos, ni modulación, ni siquiera una simple valoración neurológica de reflejos. Pues yo qué sé, por si tienen una radiculopatía o cualquier cosita de estas. Te encuentras con eso, me duele aquí, ala, ponte ahí y te, sí, está eh, claro. es lo más habitual, es decir, no sería lo más correcto, pero es lo más habitual. Y entonces, claro, cuando tú dime el protocolo de cervical
y ya yo veo, Sí, ¿no? Para y tú poner un lo mismo puede protocolo, pasar con la IA, ¿no? Que te digan, vale, sí, pero tú sí. dime a mí qué programa o qué aplicación me tengo que descargar, que yo le dé al play y que esto tire. Te das cuenta de que, oye, esto necesita, primero, ¿no? Como comenta, un proceso de educación por parte del profesional, es Ujú, decir, que el profesional entienda, ¿no? Que, oye, el primer paso para poder utilizar la IA está en relación a la recogida de datos, porque sin una buena recogida de datos, luego el siguiente paso, que sería qué hago yo con esos datos, no se va a poder dar de ujú. forma correcta. Bueno, Entonces, eso si lo quieres para el tema de predicción. Es decir, ujú, este paciente, ¿qué es lo que va a pasar con él? Eso normalmente en clínica no es ni queremos, decimos que sea viable, pero no queremos que las clínicas ahora mismo pues, se pongan a recoger datos como locos ujú, porque no podemos, entre que tenemos que actualizarnos, tratar a los pacientes, rellenar la sí, historia, es por ni hablar de demasiada. médicos, eso de los datos al final se deberían de recoger solos. Es decir, podemos integrar directamente, que eso con un Google Form, por ejemplo, se puede hacer antes de la consulta y cuando ya se ha hecho el Ujú. cribado. Es decir, para los clínicos, como tal, como nosotros Sí, sí, que sí, sí, que hacemos consulta trabajamos día a clínica, día. Fíjate, hoy dónde estoy exactamente. yo. A eso es a lo que me refiero, que muchas veces el traslado de la evidencia científica o ya sea de la IA o de cualquier herramienta que vaya con base en la evidencia, ¿vale? Tenemos que integrarla. Entonces, yo lo que estoy intentando por todos los medios es eh, Facilitar, ¿no? Ese traslado. claro, facilitar el puente entre lo que nos facilita no solamente la tecnología, que hay mucha ciencia, ¿vale? No hay tanta como la que se podría, pero hay mucha ciencia, y lo que se puede integrar realmente en la clínica, la realidad clínica. Entonces, a nivel clínico, como resumen, sería a nivel administrativo, ¿Vale? acceso el acceso del clínico a la ciencia, ¿vale? ¿Vale? Sabiendo sobre Sobre cómo IA y sobre usarla, ciencia, eso sí. sabiendo sobre las dos cosas. Claro, sabiendo de las dos partes, pero por ejemplo, si tú no sabes de bandera roja y tú accedes a un GPT que esté personalizado para ello, oye, a ti a lo mejor no se te pasa un trombo, porque dice, Claro. mira, para dar trombo, pues le tienes que hacer el ITB que sea menor de 0,7, etcétera, etcétera. Pues eso te lo dice, ¿vale? Pero tiene que ser un GPT customizado. No Ujú, vale decirle a ChatGPT, dime cómo puedo, porque eso no te lo va a decir. Tienen que claro. ser programas que ya estén Estén preentrenados para para ello. ello. Exacto. ¿Vale? Luego, por ejemplo, el reconocimiento de patrones diagnósticos. Mi paciente tiene esto, 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 esto y esto. Vale, pues mira, como probabilidad, lo menos probable es que sea un cáncer. Es decir, es un 1%. ¿Vale? Ujú. Si tú tienes un dolor lumbar inespecífico, que es el 90%, la mayoría, solamente el 10% va a tener unos patrones, bueno, el Sí, va a haber 10%, pero dentro del 90 hay una claro, patología hay detrás unos de. patrones clínicos, dentro de ese 90% te pueden encontrar un fenotipo mixto de pacientes, ¿vale? Con ciertas variables, y eso nos puede conllevar a, mira, lo más probable que tenga es esto, Vale. vamos a falsearlo. Si eso no es, vamos por la siguiente. ¿Cuál es la siguiente patología más probable en dolor lumbar? Síndrome padetario, una hernia, una radiculopatía e ir descartándola. Si tiene sensibilidad, no tiene los reflejos hipo o hiperalterados y tiene fuerza, vale, vamos a ir descartando por ahí, Okey, por okey, okey. ejemplo, ¿vale? Pero claro, tiene que estar customizado para ello, ¿vale? Como he dicho, a nivel de monitoreo, ¿vale? Del paciente, lo que es la predicción, ¿vale? Okey. Entonces, tenemos que tener claro esos dos mundos, ¿vale? Luego, es que nos ahorre el trabajo, pero que no nos haga el trabajo. No es que yo me quedo así cruzado de Sí, que brazos, le yo pregunto a creo la que es IA una qué de es lo las que tiene el grandes paciente y ya está. No. preocupaciones. Sí, El factor humano siempre es importante que esté presente, ¿vale? totalmente. Sobre todo para nivel de diagnóstico. Y hasta en síndromes, patrones y esto, bien, hay Y ya patrones.
Yo creo preentrenados con que sin imágenes. duda es uno de los grandes miedos, ¿no? Que, bueno, pues que al final yo hablo con muchos compañeros y me comentan, ¿no? Y oye, esto al final nos quitará el trabajo y tal. Y yo se lo intento decir, digo, mira, la mejor manera de quitarse el miedo es conociéndolo. Y cuando empiezas a conocerlo te das cuenta de que no, de que sin Mm, duda puede ser una herramienta tremenda, que nos puede ayudar en muchos procesos, pero que tenemos que empezar como profesión a mm, acercarnos a ella y como tú bien comentabas, ¿no? Pues en esa transición hacia la tecnología, está claro que estamos lejos, pero que tenemos que ir todos avanzando. Yo, José, te quiero preguntar ahora sobre, oye, actualmente, ¿vale? ¿En qué situaciones, tú que estás más cerca de la utilización de la IA en clínicas, que en la que podemos estar la mayoría de nosotros, ¿en qué situaciones te ha aportado valor positivo y en qué situaciones crees que puede llegar a ser contraproducente actualmente? ¿Vale? Bajo tu experiencia, aquí si quieres ya no hablamos ni de evidencia ni de nada de eso, sino, oye, a mí creo que me ha ayudado en esto, a mí creo que me ha entorpecido o no me ayuda en ujú. esto otro. A mí personal, es Sí, sí, decir, a ti personal, sí, sí, sí. Lo que se quitando esté todo haciendo en para todo lo que se investigación, ha hecho. efectivamente. Es decir, a ti a Vale, día de hoy, como fisio que utilizas la IA, vale. Pues mira, a nivel de historia clínica, ¿vale? El transcribir la historia clínica y que me la resuma, a mí me ha quitado quebraderos de cabeza que te cagas, apunta pala. Vale. ¿vale? Luego, por ejemplo, para contestar correos, algunos, ¿vale? Porque lo tengo filtrado, también, pero eso, ahorrar tiempo, accesibilidad a la información, tío. Eso sí me ha ahorrado muchísimas, muchísimas horas de estudio. Ojo, no quiero decir con esto, ¿vale? Que yo llego, busco, me hace un resumen de todos los papers que ha habido ahí por haber, me hace el resumen y yo me quedo solamente con las conclusiones, porque eso no lo considero bueno, a no ser que la IA ya te haga un pequeño resumen de la metodología y de los criterios de inclusión que ha tenido ese estudio. Vale, o sea, que ¿Vale? Porque, incluso te haga, eso, ya no solamente que te lleve al final, sino que te claro. diga, vale, yo he llegado aquí teniendo en cuenta estas cosas que tú me tienes que decir a mí si te fías o no de ellas, si Ujú, estás de acuerdo o no con cómo se han hecho las cosas. O sea, que no es que te dé solamente un resultado, sino que te narra, entre comillas, te hace un resumen del proceso. claro. Y todo eso, como he dicho antes, con GPT personalizados, que Vale, ya ok, estén preentrenados para eso. El vale, modelo de ChatGPT, la interfaz de ChatGPT, es un modelo de LLM que tiene muchos datos, ¿vale? Hasta una fecha. claro. Y a partir de Si se ahí, pasa de esa fecha, nada. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos la suerte de que la IA o casi todos los modelos de inteligencia artificial están conectados a Internet, ¿vale? Pero también tienes que hacer un buen uso del prompting, que básicamente el prompting o ingeniería de prompting es que tú le das unas instrucciones aquí a la IA para que te dé lo que tú quieres. ujú, Y yo, por ejemplo, a uno de los agentes le dije que solo y exclusivamente podían sacar información de Padman, Medline, ScienceDirect, de todas las vale. páginas que utilizamos de ciencia para Para que sacar sepa estos dónde, artículos. claro, para que sepa dónde buscar. Exactamente, y me la escriba directamente. Vale. Dentro de ello, también tenemos que tener en cuenta que cuando tú vas a buscar un artículo, a lo mejor no está abierto, Ujú. ¿vale? No está gratis, no lo podemos ver, ¿vale? Entonces, eso se queda solamente con el resumen. Vale, vale, sí, que al Eso final también tiene no. sus limitaciones. Y José, a Exacto. nivel, o sea, ya tenemos claro que a nivel positivo, como resumen, sería el apartado de la historia clínica lo que más, que bueno, que de vez en cuando te puede echar una mano a la hora de redactar algún correo, pero que no es lo más común, y sobre todo el acceso a la información. ¿Y en qué caso o en Se qué puede hacer más situación? cosas, ¿eh? He Sí, sí, dicho sí. lo que yo uso, pero hay gente que es súper pro, que está ya a través de los patrones de movimiento, de las caras, hay un montón de cosas. Y a nivel negativo, ¿en qué aspectos tú crees que te ha podido llegar a lastrar? O porque esto también creo que es algo, o sea, me parece algo relevante de cara a que cuando conocemos las limitaciones de una herramienta, el uso que hacemos de la misma es mucho más beneficioso. Mm.
¿no? Sí. Entonces, quería preguntarte sobre esto. Te decía, a día de hoy, ¿en qué cosas tú dices, mira, pues yo para esto no la uso? Vale. En mi caso, como te he dicho antes, evaluación de dolor complejo con fenotipos mixtos y tal, no lo veo aún, pero porque tampoco hay datos Ujú, que hayan investigado sobre eso. Ahora, hace poquitos años atrás, ya se habla del fenotipado, que se está hablando mucho, pero la gente no sabe lo que es, ¿vale? Habla de los descriptores del dolor. Eh, Eso, al final, estudios que hoy seguimos pegándonos los mismos tropezones de siempre, pues no nos van a aportar con respecto a temas complejos. Pero ujú. sí en patrones, como he dicho antes, ¿vale? Eh, yo creo que ahora mismo la IA no la veo no lo veo malo, sino lo malo lo veo el uso que se le dé. Vale, Ujú, como es que cualquier claro, herramienta. es una pregunta muy relativa porque depende de quién la use. Es Claro. decir, yo sé que la IA no le voy a preguntar y me va a decir a primera lo que tiene mi paciente ni lo que debo de hacer. Es más, sería insensato por nuestra parte hacerlo de Yo, esa manera. esa quizá es la pregunta que te iba a decir, porque mucha gente, ¿no?, me pregunta, oye, Dani, ¿y tú utilizarías la IA para preguntarle qué ejercicio mandarle a tu paciente? Y mi respuesta es radical y de forma contundente, no. O sea, tú no le puedes preguntar a un modelo de lenguaje que no está entrenado, que no tiene los datos. O sea, por más que tú digas, Claro, vale, le voy a dar los datos de mi paciente, es decir, es que puede tener los datos de tu paciente, pero no tiene, por ejemplo, los datos que puedas necesitar a la hora de la prescripción del ejercicio físico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo que para tú preguntarle a un modelo general, como cualquiera de los de ChatGPT, oye, dime qué ejercicio le voy a mi paciente que le han diagnosticado de una hernia lumbar, o sea, me parece que es, pues, como hacer así claro. y a ver de dónde viene. Hay dos matices muy importantes que me han gustado mucho y es, uno, tú no le puedes pedir a un LLM, un GPT, que te diga los ejercicios, ¿vale? A no ser que esté preentrenado, por un lado, o a no ser que le haga un buen prompt. Te explico. Si tú llegas y le pones al paciente, a la inteligencia, un modelo en el cual tú sabes que al paciente le va a venir bien, pues yo qué sé, ejercitar la cadena posterior, por ejemplo, me lo Ujú, invento. sí, Pues claro, pues necesito ejercicios que hagan que la cadena posterior haga esto, esto y esto. Y entonces pues te va a decir ejercicios que aumentan la hipertrofia o aumentan sí, o que hayan reportado una curva mayor de velocidad, actividad lo que de sea. esos grupos musculares. Millones de parámetros, ¿vale? Me lo Ujú, invento. Entonces, claro, a ti te puede decir una serie de ejercicios porque dices, mira, hoy no estoy motivado y no se me ocurre nada en esta cadena de qué hacerle. sí, Vale, tengo estos ejercicios, pero tú también puedes llegar y como clínico decir, hostia, este ejercicio está de lujo, pero este otro no me interesa. pero es que no tiene sentido para este paciente. Es decir, Claro. esto tendría sentido en fases finales o en fases iniciales. Tú ya complementas al ejercicio que te ha hecho. A eso es a lo que me refiero. Es Claro, decir, y eso te tiene puede sentido ayudar para. a que se te encienda la bombilla de decir, tío, hoy estoy más fatigado de la cuenta, lo que sea, y dices, hostia, Pero la este decisión ejercicio la tiene tomas luz, tú, efectivamente, que eso es lo pero que la tú comentabas, decisión, ¿no? De que no podemos quitar el factor humano, o sea, no podemos dejar que la IA decida claro, sobre qué hacer con nuestros pacientes, porque como tú dices, te puede ayudar en cierto momento a, oye, pues esa idea, ese tal, pero tú al final tienes que tener esa responsabilidad. Bueno, literalmente es que la tiene, o sea, tiene una responsabilidad que, aparte de moral y ética, también es profesional. Es decir, tiene una responsabilidad jurídica sobre lo que le está pasando a tu paciente. hasta que llegue la AGI, que todavía no ha llegado, ¿vale? La AGI, para que lo sepáis, es la inteligencia artificial autónoma, esta que hace lo que le da la gana por sí misma y que es súper top. Ahora mismo en salud, evidentemente, No va, no la tenemos. no En va. otras industrias no te digo que no, porque ya en la industria tecnológica es la que se está viendo más afectada, en el tema de informáticos y todo esto, el tema de programación y tal, se está viendo bastante mermada. Pero sí es cierto que en salud queda muchísimo, es decir, O no quiero ser boca chancla, pero todavía le queda. nos queda un tiempo, sobre todo porque a nivel clínico tenemos que mejorar las cosas. Claro, que al final Sobre es un todo eso. poco como la base, ¿no? Sobre la que al final, si a nivel clínico, pues no planteamos los problemas
teniendo en cuenta que necesitamos recoger datos y hacer las cosas un poco diferentes a como lo estamos haciendo actualmente, es difícil que avance la cosa. Ujú. Y Correcto. te iba a preguntar, José, si yo mañana quisiese empezar a utilizar la IA, ¿vale? En consulta, si quieres mojar, mójate, que yo sé que lo vas a hacer. ¿Qué opciones gratuitas y o de pago tendría para alguna de las funciones que hemos hablado? Por ejemplo, para el tema de la historia clínica o tema de ¿qué opciones tenemos? Vale. Yo es que en esta parte, por ejemplo, siempre intento, como he dicho, hacer de puente de lo que hace la tecnología y lo que hacemos en fisioterapia o en la clínica. Normalmente siempre intento buscar cosas que sean de fácil acceso, Ujú. porque si ya tenemos una barrera, que es la alfabetización, si tenemos también una barrera económica, pues normalmente lo que te ofrecen es un plan de no sé qué, no sé cuánto. En cambio, si tú sabes hacer un buen prompting, ¿vale? Si sabes utilizar los modelos, te puede beneficiar bastante el hecho de crear agentes, que es una cosa que parece un mundo, pero es relativamente sencillo, Vale, ¿vale? Siempre y cuando tengas acceso a meterle esa información extra, ¿vale? Mira, por ejemplo, Mm, para temas de actualización, ¿vale? vale, De ciencia, tenemos Consensus, ¿vale? Es una aplicación que está bastante bien. Etsy Space, que es otra, que básicamente es como si le diera un prompt al GPT o tuviera un agente que ha enlazado un modelo de lenguaje LLM mm, con el acceso a esas guías de práctica clínica o okey, sacar internet o no, y o preentrenados con datos de artículos científicos. Es vale, como, mira, ojalá PubMed o alguna página de estas metiera IA, porque eso vale, ya sería la bestial. claro, Porque claro, tendríamos el acceso a todos esos datos. a todos esos datos directamente y podemos sacar Luego habría unas que ver si a la conclusiones. revista eso le gusta o no, ¿no? Luego habría que Eh, preguntarle a las revistas científicas si claro, dejarían ya esa otra cosa. depende Pero de... que si tuviesen acceso a esa cantidad inmensa de artículos científicos, pues claro, facilitaría mucho el acceso a la información, por parte de los clínicos. Vale, ¿y alguna recomendación más aparte de esa? Bueno, hay una que se llama Perplexity, ¿vale? Perplexity fue de las primeras modelos de lenguaje que conectaron Internet, ¿vale? Y hay un apartado de Perplexity que es el Perplexity Scholar, si no me equivoco. Ujú, Es como el Google Scholar, pero en Perplexity. No, vale. no me tira un triple, no sé si es Scholar, ¿eh? Sí, Es pero que bueno, que en llevo tiempo sin verlo. principio ¿Vale? Pero dentro de Perplexity, ujú, si te metes, hay un apartado. Dame un segundito. sí. Um, Sí, bueno, aquí por lo menos lo llaman académico, pero que sí te entiendo. Académico, eso. Sí, sí, Efectivamente. bueno, es lo mismo. Sí, sí, totalmente, Vale, pues en literalmente es lo mismo. Perplexity académico, ¿vale? Te hace lo mismo, pero en un buscador que en vez del LLM sacarte la información de páginas que la ha escrito, pues yo qué sé, Mi saber, primo un blog Paco, de Perico, de una aquí revista sabes que las o... fuentes en ese caso están Claro, más controladas. exactamente. Bueno, Okey, controlada. sí, lo ponemos entre comillas. Vale, Lo vale, vale. ponemos entre comillas, controlada, ¿vale? Zotero, Sí, que al que final se es un lleva gestor ya bibliográfico bastante. que muy probablemente muchos conozcan por su TFG o Sí, su TFM. sí. Genspark Ese no lo es conozco. otro. Y hay uno que es XYZ o TXYZ. Básicamente hacen lo mismo, Okey, sí, que son ¿vale? Ya diferentes el tema opciones está para en las lo que... mismas tareas. Mira, hay algunos que dentro de su interfaces, pues no solamente te generan la- lo que son los artículos, ¿vale? Sino que puedes hacer infografías de esos artículos, hay bastantes cosas chulas. Otra cosa que se me ha olvidado comentar es con el tema de la educación al paciente. Imagínate que
le quieras explicar algo al paciente Ujú. para que no sea tampoco muy alarmante Sí, que te dé o que idea un poco de cómo puedes transmitir esa información, ¿no? De, oye, exactamente, pienso que necesitas una prueba de imagen, pero no quiero aumentar tu hipervigilancia o no quiero claro, intentar no aumentar demasiado el catastrofismo. Pues, oye, ¿qué opciones puedo tener sí. si quiero transmitírselo de esa manera más empática? O bueno, no solamente eso, entraremos en el mismo debate de si está, si está entrenado para ello o no, Mm, pero para el tema de la infografía, el hecho de que el paciente vea una imagen en consulta de lo que va a ser el proceso, o ujú. por ejemplo, mira, es normal que en esta fase te sientas así y que tengas estos factores, eh, por lo menos para gestionar la incertidumbre en esos estados. Pues Eso me también. parece, me Grok, parece, Grok también está muy bien. Aparte, Grok, lo que te, por ejemplo, a ti te pasan un paper y Grok es capaz de decirte si eso se ha escrito con inteligencia artificial o no. o no. Que Oh, qué también bueno. hay, claro, también hay mucha, no sé si la conocía, No, y me pues Grok, parece me parece muy interesante, sobre todo ahora, ¿no? Que tenemos que aprender a diferenciar una capa más, ¿no? De, oye, ¿esto de dónde viene? claro, claro, Oye, José, y, que por cierto, 2 cosillas. La primera es que, 100% de acuerdo con un comentario que ha dejado José, también, José Antonio Méndez, que es un vale, José. fisio enorme de Sevilla, que comentaba, ¿no?, la importancia de estar los clínicos bien entrenados en tecnología y sobre todo en la parte de IA para utilizarla correctamente. Y esto lo utilizo para enlazarlo con la siguiente pregunta, y es, eh, tú al final llevas un recorrido en relación a, pues, ese trasvase de, oye, la tecnología, la fisioterapia, la ciencia, pero si tú tuvieses que volver a empezar, ¿vale? Tú, o estás terminando la carrera o la acabas de terminar y estás viendo lo que se viene, estás viendo la ola de la tecnología, de la IA, que viene el tsunami. ¿Tú qué recomendarías a un fisio que empezase a estudiar para poder hacer un uso responsable y efectivo de la inteligencia artificial? Es decir, ¿tú qué nos recomendarías? Oye, pues empezar a leer estos autores o empezar a ver estos vídeos de YouTube. Hombre, yo lo que recomiendo es que sigáis a José, por lo menos en Instagram. Me parece una forma muy sencilla de estar también No subo actualizada. tanto como me gustaría, ¿eh? Pero bueno, yo estoy Pero abierto a que la bueno, gente me eso pregunte si es, eso es. necesita Eso lo que yo lo puedo sea. Yo estoy asegurar abierto 100%. a, Eso yo lo puedo asegurar 100% que si a José le escribí, os va a responder. José, ¿qué nos recomiendas, tío? pues, la primera, tener clara eh, que la IA puede fallar, ¿Vale? ¿vale? Lo segundo, que si la IA falla, a lo mejor es porque, como hemos dicho anteriormente, no está usando la correcta. Vale. ¿Vale? Es decir, yo he visto gente que me ha dicho, mira, la IA es una mierda porque le he metido una imagen de ecografía que se veía claramente una rotura y me ha dicho que había ahí otra cosa. Y claro, si se le mete La la imagen. imagen a un modelo de IA generativa como es GPT. ChatGPT, ¿vale? Y no se lo mete a otro tipo de modelos que están entrenados para ello con millones de imágenes y que se le ha puesto un diagnóstico X, pues Efectivamente. evidentemente no te va a dar el El problema resultado no es que del esperas. martillo. Exactamente. El problema no es del Eh, martillo. por otro lado, ojito con los datos. No meter datos de nombre, apellido, historias clínicas si es por temas de salud pública. Ah, Nada, absolutamente nada en este tipo de modelos. Hay multas de un alto porcentaje, no sé si leí el otro día, que estaban entre 3,5 y 35 millones de euros. claro, que esto, fíjate Ojito, que una de las empresas con las que nosotros estamos compartiendo a día de hoy, la incubadora de empresas con nuestra plataforma, se dedica específicamente a esto, a ser como una especie de filtro que utilizan las empresas, clínicas o cualquier tipo de empresa,
para que cuando los trabajadores suban datos a modelos de lenguaje, se puedan o bien hacer anónimos Ujú, o restringir en base a pues, diferentes leyes para que tú hagas un uso responsable de esos datos que estás metiendo. Porque claro, esto estamos hablando de que tú no puedes subir la información sensible de un paciente a un modelo de lenguaje que no sabes qué va a hacer con esa información, ¿no? Entonces, me parece algo interesante, además, una empresa española, granadina, que se llama Montevive, que yo os recomiendo que os interese, le echéis un vistacillo porque tiene una propuesta muy interesante, además siendo open source, es decir, siendo de software libre. Así que lo dejo por ahí. Esto no lo van a ver, aunque se lo diré, que lo he recomendado, pero que es muy interesante lo que dices, ¿no? Oye, tener responsabilidad sobre las cosas que hacemos aquí, ujú. Sí, ¿vale? ¿Y qué más nos recomendaría a nivel de, oye, dónde podemos empezar a obtener información, dónde podemos empezar a formarnos? vale, mira, sobre IA en salud, ¿no? Ujú. Básicamente hay un médico también que me gusta mucho hablar con él, que es Juan Mora Delgado. Vale, No está muy activo en Instagram, pero sí está activo en LinkedIn y sube algunas cosas bastante interesantes, vale, ¿vale? A partir de ahí, en fisioterapia, como es como tal en fisioterapia, conozco a gente de fisios que se dedican a la IA, pero se dedican más, lo que hemos estado hablando, a otros temas, a vale. temas administrativos, no se dedican A la parte tan clínica, a podríamos la decir, ¿no? parte clínica, ¿vale? Sí, en investigación sí conozco a varios, pero no son divulgadores, por desgracia. Y poquito más. Sí, ya os digo, esto es que es un terreno virgen, tío. Por eso he dicho que yo Hay no que soy empezar a experto de nada. picar, ¿no? Yo voy en el día a día, hoy, por ejemplo, he aprendido que hay modelos de lenguaje incluso que los puedes meter en la nube con el tema datos y no pasa nada con el Sí. anonimato, Ah, qué ¿vale? bueno. Por ejemplo, metiéndolo en Copilot, que es el de Microsoft, ¿vale? Vale, Eso, vale. como consejo, básicamente, que tenga un uso responsable, pero al final, como en el Reglamento General de Sí, Protección de Datos, que como siempre todo. sea con consentimiento informado. Si, por ejemplo, vais a hacer una transcripción clínica para luego hacer el Tiene que estar en resumen, el siempre que sea con consentimiento. consentimiento, aparte los Ok, pacientes lo agradecen, de mira, estamos tomando estos datos para que no se me escape nada. ni el pelo una Sí, sí, gamba sí, 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 en la totalmente, consulta, porque totalmente. luego al final cuando vamos a redactarlo siempre se nos olvida y empezar a tomar datos. Qué Datos. bueno, sí. Sobre todo empezar a tomar datos, porque claro, muchas veces el paciente, es que estoy peor. Y a lo mejor sí, está peor con respecto a una cosa, pero ha mejorado con respecto a otra. Y eso, el hecho que lo vea, mejora también la adherencia al tratamiento. Y no solamente para eso, sino para que en un futuro estos datos nos sirvan a nivel de colectivo. Y ahora mismo casi nadie lo hace. Yo todavía, es decir, con temas de plataformas de fuerza, dinamometría y todo eso sí, pero con respecto a coger el test y el retest, el pretest y el test, Y nada. yo a día de hoy no. A no Pues ser mira, que lo hagas previamente, sí he visto algunos clínicos que lo hacen previamente a consulta, pero en la consulta de rellenar, poca cosa. Pues poca mira, cosa, ¿eh? me parece una buena tarea para todos nosotros que empecemos a tomar, yo creo que, pues como cualquier problema, ¿no? El primer paso es la toma de conciencia, de saber que hay ciertos pasos previos antes de pensar en el uso como tal de que tenemos que ir cumpliendo. Yo, José, si te parece bien, voy a dejar obviamente tus redes sociales en el comentario del vídeo que estará en YouTube. De verdad, os recomiendo a todos que escribáis a José de forma escalonada, es decir, no hace falta que le escribáis todo a la vez, aunque siempre sé que os va a responder, porque me parece un tema que los fisios debemos de empezar a, por lo menos a pensar en que esto obviamente va a cambiar las cosas y que todos tenemos que sumarnos a ello de la manera más positiva. Entonces, oye, pues teniendo la ayuda de José y otros grandes profesionales que nos echen una mano a facilitarnos a los clínicos el adoptar estas nuevas tecnologías me parece clave. Y José, pues tío, Además, te quería decir
Dime. que a finales de septiembre, que te lo había comentado, Eso. doy un GP que para los colegiados es totalmente gratuito. A finales Colegiados andaluces. andaluces, eso. Colegiados andaluces. No sé, A si los me de- invitan a otra comunidad iré encantado, Ojalá, pero ahora mismo ojalá. Pero por ahora, a los colegiados andaluces que podéis ver a José en acción, completamente gratuita. Yo 100% que si estoy aquí en Granada voy a ir. Así que no desperdiciéis la oportunidad de poder compartir un rato con José aprendiendo, porque de la misma manera que hemos echado una horita aquí súper buena, pues si tenemos la oportunidad de estar 4 con José, esto ya es la repera. aunque a veces me da lapsus, ¿vale? Lo digo también. Y me quedo en stand-by, pero bueno, luego arranco el motor. Se me Muy gripa al bien. principio muchas veces, pero luego Nada, esto poquito a poco. Pues José, tío, oye, un abrazo enorme para ti. Estamos en contacto como siempre. Y lo dicho, tío, un placer tremendo de esta charlita y nos vemos, yo creo que casi 100%, si estoy aquí en Granada, nos vemos en septiembre. ¿Vale? cuando quieras. Pues nada, Nada, un campeón. saludo a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos, chicos. Los dejamos por aquí hoy con José. Nos dice José también, el de Sevilla, que un abrazo para ambos, pues otro para ti. Vamos. Y nada, que nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente. ¿Vale? Chao, Chao. chao.